Buenos días. Hola chicos, buenos días. Vayan prendiendo por favor sus cámaras para poder comenzar, ¿sale? Bueno, entonces, chicos, su cámara solamente 2 personas van a tener asistencia, 3. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con la parte de el cuidado del organismo. Vamos a ver el día de hoy métodos anticonceptivos. La clase pasada vimos a qué se refería el ciclo menstrual, ¿sale? Vimos cuáles son las partes importantes que van a ayudar a coordinar o a controlar esta parte que es muy importante en la vida de la mujer. Entonces ahora vamos a ver qué métodos podemos utilizar, cuáles son los diferentes tipos de métodos que hay, su eficacia, entre otras cosas, ¿sale? Entonces voy a compartir pantalla para que tomen nota de lo que sea necesario. Y bueno, el día de hoy les voy a dejar la actividad número 1, ya que corresponde al segundo departamental, ¿sale? Entonces el tema es anticonceptivos, clasificación y su efectividad. Y la actividad número 1 es la siguiente. Desde ahorita se los digo para que si quieren ir adelantando esta actividad lo vayan haciendo con la información que se va presentando, ¿ok? Es Sí. realizar un mande. ¿Le podría regresar a la anterior diapositiva tantito? Voy. Entonces, esta actividad, pues recuerden, los días viernes se entregan. Y lo que tienen que elaborar es un cuadro comparativo, ¿sale? Con la siguiente información. En este cuadro quiero que pongan el método, a qué tipo de clasificación pertenece, mecanismo de acción, efectividad, pero también me lo van a ilustrar, ¿ok? Entonces, ustedes ya saben cómo se realizan los cuadros comparativos. Va a ser algo parecido al que hicieron con la morfofisiología de los aparatos reproductivos del hombre y la mujer. Entonces, en su libro también viene esta información para que aquellos que se quieran apoyar de él, pues también lo pueden hacer. Entonces, no se les olvide, chicos, aquí a mí se me pasó ponerle que iba ilustrado. Déjense lo pongo de una vez porque si no, se les va a pasar también. De actividad e ilustración. Entonces pueden utilizar, como les decía, información de su libro o la presentación que les voy a mostrar a continuación para poderlo hacer. ¿Ok? Entonces, para que lo vayan anotando, por favor. ¿Cuándo se entrega esta actividad? Se entrega el día viernes. ¿Vale? El día viernes se va a entregar. Como les decía, deben estar todos los métodos que se van a mencionar a continuación, ¿sale? Entonces, en su libro también pueden encontrar la información para que lo puedan complementar. Entonces, ¿dudas?
de esta primera actividad? ¿No? No, maestra. Ok, recuerden que a su actividad le deben colocar los datos correspondientes, que es número de actividad, su nombre completo empezando por apellidos, el grupo, la fecha del día que se dejó, que es hoy, 27 de septiembre, el tema, que es clasificación de los métodos anticonceptivos, y pues creo que nada más. ¿Ya lo anotaron todos? Y bueno, entonces vamos a ver algunos datos importantes como introducción a este tema, porque creo que es importante que ustedes sepan que el conocer o el hablar de métodos anticonceptivos es algo muy importante, muy serio, que deben tomar en cuenta en algún punto de su vida, ¿ok? No solamente es para que los conozcan como tal y ya, o sea, es parte que van a ustedes utilizar en su vida, entonces deben estar bien preparados, bien informados para tomar una mejor decisión acerca de esta parte, ¿ok? Tenemos aquí que en México, 1 de cada 2 adolescentes de entre 12 y 19 años que inicia su vida sexual se embaraza. Esto es por muchos factores. Uno podría ser por falta de información, precisamente de los diferentes métodos anticonceptivos que hay. Otra causa pues también es que hay muchos que sí saben, pero a lo mejor en el momento se dejan llevar y no toman tanta importancia en la prevención de un embarazo no deseado. Dime, Jiménez. Es que, bueno, aquí por donde yo vivo, en mi colonia, había una compañerita que iba creo que es 1 año o 2 años menor que mi hermano. Entonces, ellos iban a la secundaria y por lo que estuvieron platicando en las calles es que sus papás según a ella la maltrataban y que por ese punto, según, pero quién sabe la versión por qué lo haya hecho ella, ¿no? Tal vez sí, también sí fue por eso que se juntó, pero pues ahorita vende con su esposo y así, o sea, ella no está en buenas condiciones. Sí, desafortunadamente existen muchísimas problemáticas entre los adolescentes, tanto dentro de su casa como a lo mejor fuera, que posiblemente los incitan o por esto deciden tomar diferentes, ¿cómo se dice? Diferentes acciones que a lo mejor a la larga o a corto plazo pueden afectarles, pero sí es importante por eso estar informados en todos los sentidos, en todos los aspectos, para pues proteger nuestra salud, ¿sale? Entonces tenemos aquí, como se los mencionaba, un índice muy alto de adolescentes que inician su vida sexual y que la chica se embaraza. Entonces hay que tomar mucho en cuenta diferentes factores porque tenemos diferentes consecuencias. Una de ellas y la más grave, ya les había comentado, es la muerte, porque es un embarazo de alto riesgo. Una chica que se embaraza a temprana edad, su organismo, recordemos que está apenas desarrollándose, entonces se convierte en una desventaja para la chica, ¿sale? Hay un alto índice de natalidad. ¿Esto a qué se refiere? Que entre más pequeñas las jóvenes comiencen a tener descendencia, comiencen a tener familia, el índice de natalidad va a ir en aumento, lo cual hoy en día está provocando muchísimas problemáticas en todos los sentidos. Uno de ellos es la contaminación ambiental, por ejemplo. Sabemos que no nos encontramos en óptimas condiciones porque nuestro clima ha ido cambiando constantemente por tanta contaminación ambiental, ¿sale? Conforme va creciendo, por ejemplo, la población tienen que quitar más áreas verdes para crear más viviendas para toda la población, el consumismo o el consumo se vuelve más alto, obviamente entre más personas haya, pues los recursos se van a ir agotando más rápidamente, por ejemplo el agua, ¿sale? Entre más gente esté a nivel mundial,
pues este recurso que es vital se va a ir terminando de manera más rápida. Entonces, esta también es una consecuencia de no tomar buenas decisiones. Dime, Jiménez. Bueno, yo en mi clase que tenía antes en la secundaria era de ofimática. Era un taller, ¿no? Te enseñaban computación y cómo manejar varias cosas. Y el maestro, cuando estábamos en línea, no, vi un documental que están haciendo unas píldoras, ajá, como píldoras, pero si tú te las pasas con agua o con algo, sientes el sabor de la comida. Pero también lo que estaba comentando el profesor ese mismo día, que es lo malo que haya muchas personas que tengan hijos, y más en los adolescentes, porque hay una sobrepoblación y aparte los árboles son los que nos dan aire, porque en las noches los árboles, todo el aire contaminado lo absorben ellos y lo manejan y lo expulsan a un aire limpio. Pero entre menos árboles haya, no vamos a tener suficiente oxígeno no contaminado. Así es. Y como les decía, por ejemplo, se necesita entre más población haya, crear más viviendas y muchas veces para crear estas viviendas se explotan muchas áreas verdes que obviamente cuentan con árboles, con vegetación, las cuales, como dice su compañera, nos están brindando el oxígeno que es vital para nosotros. Entonces, entre menos haya, pues vamos a tener más complicaciones en el ambiente, por ejemplo, y en nuestra salud. ¿Sale? Aquí tenemos, por ejemplo, diferentes puntos importantes que nos hablan acerca de la estadística en el caso de los embarazos a temprana edad. Por ejemplo, aquí nos dice uno de ellos que 18 de cada 100 mujeres en edad reproductiva tienen de 15 a 19 años. De cada 10 adolescentes de 12 a 19 años, 2 han iniciado su vida sexual. De cada 10 adolescentes embarazadas de 15 a 19 años, 2 han estado embarazadas en más de una ocasión. Entonces, este punto es muy importante porque vemos que a partir de los 15 años a los 19 aproximadamente, pues el porcentaje es preocupante porque no solamente han estado embarazadas en una ocasión, sino más, ¿sale? Entonces, obviamente, al tener más embarazos, pues su vida corre o sigue corriendo el riesgo. Otro dato nos dice que 15 de cada 100 hombres adolescentes que tienen vida sexual no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual y casi 17 hombres tampoco lo utilizaron en su última relación sexual. Esto también tiene que ver mucho con los mitos que muchas veces las personas nos dejamos llevar por lo que dicen, que a lo mejor que la primera vez no se puede embarazar la chica, entonces optan por no utilizar métodos anticonceptivos, pero como les decía, esto es totalmente falso, es un mito. En la primera relación sexual sí se puede quedar embarazada, entonces hay que utilizar métodos anticonceptivos como el condón, no solamente para evitar embarazos, sino también para cuidar nuestra propia salud porque corremos el riesgo de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. ¿Okay? Otro dato nos dice, 1 de cada 2 adolescentes que inicia su vida sexual se embaraza. Un embarazo o haber tenido un hijo es la cuarta causa de deserción escolar en jóvenes de 15 a 19 años. Entonces esto es muy importante también, porque muchas chicas que se embarazan, optan por dejar los estudios. En algunas ocasiones sí regresan, pero no siempre es así. Entonces vemos que a nivel de secundaria, a nivel de preparatoria, este nivel queda trunco, no lo terminan, y pues esto también trae dificultades a lo largo de su vida. 1 de cada 10 muertes maternas en el país ocurre en mujeres de 10 a 18 años. ¿Y por qué es esto? Precisamente por un embarazo a temprana edad que se convierte en alto riesgo.
y 4 de cada 10 embarazos adolescentes no son planeados ni deseados. Entonces sabemos que a lo mejor en esta edad pues ustedes no tienen en mente tener ya un bebé a corto plazo, ¿verdad? Entonces por eso hay que estar bien informados para prevenir, prevenir el tener una situación así. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Pues a través de los métodos anticonceptivos. Aquí vamos a tener cuáles son todas estos diferentes tipos y vamos a poder elegir el que mejor nos convenga, pero siempre es mejor a la hora de querer iniciar una vida sexual acudir con un ginecólogo, con un especialista para que nos recomiende o nos diga cuál es el que mejor se podría adaptar a nuestro organismo, ¿sale? Tenemos aquí, por ejemplo, métodos de barrera, métodos hormonales, métodos irreversibles, métodos naturales y métodos de emergencia. ¿Cuáles serían algunos de los métodos de barrera? Tenemos, por ejemplo, el preservativo masculino, el femenino, el diafragma, el DIU o dispositivo intrauterino. En los métodos hormonales vamos a tener, por ejemplo, la píldora combinada, la mini píldora, anillo vaginal, implantes inyectables, parche transdérmico. Los métodos irreversibles sería la ligadura de trompas de falopio, que sería la salpingoclasia, y la vasectomía en el caso de los hombres. Los métodos naturales, ¿cuáles serían? Método de la temperatura basal, método del moco cervical, método del ritmo y método sintotérmico. Y método de emergencia, la anticoncepción hormonal de emergencia, sale la pastilla del siguiente día, que es muy conocida. Entonces, fíjense bien, lo que ustedes tienen que hacer en su cuadro es precisamente clasificar todos estos métodos que hay a través de la información que les estoy mostrando. Me van a poner cuáles son métodos de barrera, cuáles son los métodos hormonales, los irreversibles, naturales y de emergencia, ¿ok? Vamos a ir uno por uno. Maestra, ¿la puede regresar tantito? Sí. Vamos a ir uno por uno para que sepan cuáles son las características principales, cuál es su efectividad, etcétera, ¿sale? Entonces, para que vayan tomando notas y si van a ir de una vez haciendo su cuadro. ¿Qué le puedo cambiar, chicos? Ya, maestra. Ok. Tenemos aquí los métodos hormonales, ¿sale? Los anticonceptivos pueden ser combinación de estrógeno más progesterona, que son hormonas, o constituidos solo de progesterona o de progestenos, que es la mini píldora. Se presentan en pastillas, inyectables, parches, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estos métodos hormonales? Su nombre lo está diciendo, ¿sale? Son métodos que contienen hormonas. Lo que van a hacer es a la hora de colocarlos o a la hora de suministrarlos al organismo, se van a liberar hormonas para que el proceso del ciclo menstrual sea o tenga todo un cambio, lo cual impida que los óvulos puedan ser maduros y se puedan fecundar. Entonces, estos métodos hormonales sí es muy importante acudir con un médico en caso de quererlos utilizar para que les explique específicamente cómo se deben tomar, cuál es la eficacia, si es bueno para su organismo o no, porque como les había comentado, si a lo mejor ustedes no tienen una vida sexual activa, no se recomienda que se metan tantas hormonas al cuerpo, porque esto, como les decía, trae todo un descontrol hormonal en el organismo y muchas veces puede afectar también, ¿okay? También, por ejemplo, les tienen que dar indicaciones en caso de que opten por este tipo de métodos anticonceptivos hormonales, una buena explicación de cómo es que se deben suministrar, porque se recomienda, si en el caso de las pastillas se van a estar tomando una diaria, tomar un mes estas pastillas diariamente, luego a lo mejor les van a decir descansa o el siguiente mes sin estas pastillas, utiliza a lo mejor un método de barrera para que tu cuerpo pues también se desintoxique.
se limpie tantito de tantas hormonas que se están suministrando de manera artificial. ¿Ok? Entonces, como les decía, debemos tener muchísimo cuidado y conocer de manera profunda todos estos tipos de métodos en el caso de los hormonales para saber cuáles nos pueden ayudar y cuáles no tanto al cuerpo. Aquí tenemos que todos los tipos de anticonceptivos hormonales previenen el embarazo mediante dos mecanismos principales. Uno que es la inhibición total o parcial de la ovulación, es uno de los mecanismos de acción. Entonces, lo que van a hacer este tipo de métodos hormonales es inhibir, ya sea total o parcialmente, la ovulación. Entonces, al hacer que la chica no ovule, obviamente no va a haber óvulo que se pueda fecundar y pues va a impedir un embarazo. Las hormonas que contienen estos anticonceptivos actúan en el cerebro, hacen que el hipotálamo y la glándula pituitaria reduzcan la producción de las hormonas necesarias para el desarrollo folicular y la ovulación. Los anticonceptivos combinados orales e inyectables y los inyectables solo de progestina inhiben sistemáticamente la ovulación. Entonces, sabemos y les había comentado que el cerebro es quien se va a encargar de regular absolutamente todo, incluyendo la etapa fértil del ciclo menstrual. Entonces, al estar suministrando estas hormonas al organismo, obviamente van a hacer una modificación en el cerebro, lo cual va a generar que el cerebro mande señales o no mande las señales para que se pueda desarrollar el folículo y el proceso de ovulación. Entonces, esto es lo que van a hacer principalmente los métodos anticonceptivos hormonales. Evitar la ovulación para que así no pueda haber un óvulo fecundado. ¿Okay? Aquí tenemos diferentes tipos de métodos hormonales, por ejemplo, la píldora combinada, la píldora sin estrógenos, el parche, el DIU, el implante hormonal, este no va aquí, y el anillo, ¿sale? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la píldora. Es el anticonceptivo oral más recetado, contiene estrógeno y progestina. Tiene una efectividad aproximada del 99%. Administración. Es un método de uso diario y debe tomarse cada día a la misma hora durante 21, 22 o 28 días. Es importante no olvidar ninguna toma, ya que su eficiencia no está garantizada en caso de olvido. Entonces, una persona que opte por utilizar este tipo de métodos anticonceptivos hormonales debe ser muy constante, debe ser una persona que sea muy, muy responsable, porque la píldora se debe estar tomando una diaria a la misma hora de preferencia, y en caso de que se olvide tomar un día, la eficacia o la eficiencia va a disminuir. Entonces, en algunos casos te recomiendan que al siguiente día te tomes una doble dosis, pero no se recomienda tanto. Entonces, es preferible estar siempre al pendiente de estar al pendiente de tomarla diario. Inclusive, las pastillas vienen así como que marcadas desde el primer día que te lo tomaste hasta el último. Existen diferentes presentaciones, hay pastillas de 21 días, pastillas de 28 días, pastillas de 22 días. Entonces, como les decía, se recomienda acudir con un especialista para que les recomiende el que mejor les ayudaría. Tenemos también las píldoras sin estrógenos. Estas contienen cantidades de una sola hormona de características similares a la hormona femenina progesterona. Su eficacia es del 99%. Se toma durante los 28 días del ciclo, sin semana de descanso, y está especialmente indicada para las mujeres fumadoras mayores de 35 años y mujeres con migrañas. Esto es porque pues tanta cantidad de hormonas siempre va a alterar al organismo. Entonces, por eso se recomienda la que mejor se adapte al organismo. Por ejemplo, esta se recomienda ya a personas mayores de 35 años.
con ciertas características, ¿ok? Luego tenemos el parche. Este método es de uso semanal. El parche tiene una superficie de 20 a 25 milímetros cuadrados, de color beige, de color como al tono de la piel, y se adhiere a la piel limpia, seca y sin vello. Entonces, este parche se puede colocar en el brazo, se puede colocar en la espalda, en la pierna, en el glúteo, y lo que va a hacer también, pues, es liberar hormonas. ¿Sale? Liberar hormonas, ¿para qué? Para evitar el proceso de ovulación, que maduren los óvulos, y así evitar que haya la posibilidad de que se fecunde un óvulo. Su eficacia aproximadamente es del 99%. A través de la piel se libera un flujo continuo de hormonas idénticas a las de la píldora anticonceptiva, combinada progesteno y estrógeno. Entonces, este se puede utilizar semanalmente. Obviamente se debe retirar para que sea eficaz, ¿sale? Porque obviamente si te lo dejas a lo mejor todo un mes, obviamente el parche ya no va a tener la misma funcionalidad porque las hormonas van disminuyendo. Entonces también hay que tener un control a la hora de decidir tomar o utilizar un método como este. Tenemos aquí el DIU, es un anticonceptivo de larga duración, hasta 5 años aproximadamente. Debe ser colocado y retirado por personal médico, preferiblemente durante la menstruación. Su eficacia es del 99%. Los hay de varios tipos, con hormonas o sin hormonas. El que es sin hormonas es el DIU de cobre, y este DIU también se convierte como un método anticonceptivo de barrera, ¿sale? Lo que va a hacer es que impide el paso de los espermatozoides. Y en el caso del DIU hormonal, lo que hace nuevamente pues es liberar hormonas para evitar el proceso de ovulación. Ahora, es muy importante que si se opta por utilizar este tipo de método, pues forzosamente tiene que ser por un especialista, por un personal médico que lo pueda colocar de una manera correcta, ¿sale? Se introduce por la vagina, tiene que quedar de esta manera para que estos piquitos que se ven así, que es como en forma de T, quede entre las trompas de falopio y se puedan liberar así las hormonas. Entonces es muy importante también checar, por ejemplo, lo que es el DIU y el implante, que es el que vamos a ver ahorita. Checar también cuánto tiempo lo tenemos que tener en el organismo, porque muchas veces si pasa el tiempo, en el caso del DIU puede ocasionar una infección. Entonces también por eso se recomienda que sea retirado por el personal médico para que sea de manera correcta y evitar así algún problema. ¿Okay? El implante hormonal es un anticonceptivo que tiene hormonas de larga duración, aproximadamente de 3 años. Se utiliza una varilla flexible que se implanta debajo de la piel. Su efectividad es del 99%. Es un método sin estrógeno, solo contiene progesteno. Entonces, lo que hacen para colocar este implante hormonal es que te hacen una pequeña incisión en el brazo y te lo colocan con un aparatito. Entonces es un proceso muy rápido. El implante, inclusive si se toca la piel, se puede sentir como un pequeño bordito, que es este implante, que es como un tubito muy muy delgadito que parece como un popotito, el cual contiene hormonas. Igual se tienen que liberar estas hormonas para poder evitar el proceso de ovulación y que haya un embarazo. De igual manera, para ponerlo y retirarlo debe ser con con personal médico especial. Aquí, ¿por qué el preservativo, chicos? Porque el preservativo nunca se debe olvidar, ¿sale? Independientemente de que nosotros queramos cuidarnos para a lo mejor no tener un embarazo, acuérdense que estos métodos que hemos estado mencionando no te van a prevenir de una infección de transmisión sexual, una enfermedad, ¿ok? Entonces, sí se recomienda muchísimo el preservativo para evitar este tipo de problemáticas, no solamente un embarazo no deseado. ¿Ok? Entonces,
hay que siempre tenerlo como primera opción. Bueno, luego tenemos el anillo. Este es un anticonceptivo hormonal de uso mensual, tiene una eficacia de 99% y es un anillo pequeñito de un material flexible que al colocarlo por la vagina también se van a liberar hormonas. Entonces, obviamente todos estos métodos son hormonales, contienen estas hormonas que se tienen que liberar a la hora de ser suministrados en el organismo para evitar el proceso de ovulación. Ahora vamos con los métodos anticonceptivos naturales, ¿sale? ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos naturales? Pues tenemos varios, ¿sale? Pero por ejemplo, estos métodos no son muy eficaces, entonces sí hay que tener muchísimo cuidado a la hora de decidir utilizar alguno de ellos porque no son tan eficaces y aparte hay como que dificultades para poder saber cuál es el punto exacto en el que a lo mejor hay menor riesgo de embarazo, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el método del calendario, del ritmo o del Ogynoneus. Este se refiere a utilizar o basarse el calendario menstrual. Les había comentado que muchas mujeres optan por utilizar este tipo de método, pero siempre y cuando la mujer sea regular, ¿ok? ¿Qué es lo que van a estar observando? Bueno, que antes de su menstruación, aproximadamente de 3 a 5 días máximo, es cuando los óvulos pues no se encuentran fuertes, no se encuentra el proceso de ovulación, entonces no hay un mayor riesgo de embarazo. Entonces son 5 días, 3 a 5 días antes y 3 a 5 días después de la menstruación, ¿sale? Recordemos que a la mitad del ciclo es cuando hay una mayor posibilidad de embarazo en caso de no utilizar algún preservativo, porque es el día o son los días en los cuales la mujer comienza su ovulación y pues es más riesgoso basarse en este tipo de método. El siguiente, que es el método de la temperatura basal, pues hay que estar checando la temperatura de la vagina. Entonces, estos son métodos que no se recomiendan tanto porque, como les decía, hay que estar como que muy al pendiente. Entonces, la vagina tiene que estar en cierta temperatura para poder checar el punto exacto en el que hay menos riesgo de embarazo, pero este tipo de método tampoco es muy eficaz, ¿ok? El método del moco cervical o Billings es igual, estar checando la textura, en este caso del método, aquí del método del moco cervical, como lo muestra la imagen, para checar cuando hay un mayor o un menor riesgo de embarazo según la textura del moco cervical, si está más espeso, si está más líquido, entonces se va a poder checar el punto exacto, por decirlo así, en el que hay menos riesgo de embarazo. El coito interrumpido, pues es el método en el cual el hombre eyacula fuera de la mujer, ¿sale? Entonces no hay tanto riesgo de embarazo porque pues el semen va a estar fuera, no va a correr tanto riesgo, pero sí hay una poca posibilidad de que el líquido preseminal contenga espermatozoides, entonces tampoco hay que confiarse tanto. Estos métodos, como les decía, no son tan confiables. Otro método natural es el de la lactancia, cuando la mujer, después de que tuvo a su bebé, tiene ciertos días o cierto tiempo en el cual no están sus óvulos fuertes para ser fecundados. Entonces, cuando la mujer está lactando, pues todavía hay un menor riesgo de un embarazo, pero como les decía, no es tan confiable. Y la amenorrea, ¿sale? También este es otro método que igual no se tienen que basar tanto en ellos porque el de la amenorrea es como el del calendario o del ritmo. Aquí tenemos, por ejemplo, el método del calendario se practica abstinencia durante la época fértil de la mujer. Su eficacia varía según la regularidad de la mujer en su ciclo menstrual. El método del Billing se forma
Se practica abstinencia cuando una mujer toma el flujo entre sus dedos, lo separa y se forma un fino hilo. Si el flujo es blanco, grumoso y no se forma el hilo, se puede realizar las prácticas sexuales sin protección, pero cuando el flujo es de esta manera, como lo muestra la imagen, es cuando hay un mayor riesgo de embarazo. Y el de la temperatura basal, se mide la temperatura rectal de la mujer rutinariamente por la mañana, antes de cualquier movimiento. Durante la ovulación la temperatura aumenta, momento en que debe practicarse la abstinencia. Entonces, ¿cómo nos va a indicar la temperatura basal? Cuando esté aumentando es cuando hay un mayor riesgo de embarazo. Cuando la temperatura esté en el punto normal o disminuya, es cuando hay un menor riesgo de embarazo. Entonces, ahora vamos con los métodos de barrera de manera rapidita porque ya nos queda poco tiempo. Los métodos de barrera aquí tenemos, por ejemplo, el condón masculino, el condón femenino, el DIU, el de cobre. Recuerden que hay dos, el DIU de hormonal y en este caso el de barrera es el de cobre. El capuchón cervical, la esponja cervical y el diafragma cervical, ¿sale? Entonces, el condón masculino, pues todos ya lo conocen, aquí lo muestra la imagen y es muy importante el saberlo utilizar, porque aparentemente decimos que está muy fácil y todo, pero también pueden ocurrir pequeñas fallas que arruinen la efectividad del mismo. Por ejemplo, debemos seguir o tomar en cuenta ciertos puntos desde que se checa o desde que se decide utilizar este método anticonceptivo. Por ejemplo, uno de ellos es la fecha de caducidad, ¿sale? Si el preservativo ya está caducado, pues va a disminuir su eficacia, se va a contaminar y no nos va a servir. De hecho, se recomienda que el condón que se utilice tenga como años de límite de caducidad 2 años. Por ejemplo, si ahorita estamos en el 2021, que tenga hasta el 2023 mínimo para que nosotros estemos seguros de que es un condón confiable, ¿ok? Otro punto que debemos tomar en cuenta es a la hora de abrirlo, bueno, antes de abrirlo, checar que contenga esa burbujita de aire que lo está manteniendo en buenas condiciones y que lo está manteniendo libre de contaminantes. ¿Okay? Cuando tenga esa burbujita o se sienta así como pachoncito la bolsita del condón, quiere decir que está en óptimas condiciones. Y antes de abrirlo también debemos checar puntos importantes como no utilizar la boca o los dientes, no utilizar tijeras o algún artefacto cortante porque corremos el riesgo, ni con las uñas, corremos el riesgo de romperlo o de hacerle a lo mejor algún agujerito. Entonces hay que hacerlo con la yema de los dedos, checando bien que el condón haya quedado en la parte de abajo para que lo podamos abrir sin dañarlo, ¿sale? ¿Qué otra cosa, chicos, se debe tomar en cuenta para utilizar el condón masculino? ¿Que no esté roto? Así es, checar muy bien que no esté roto, no soplarle también, porque muchas veces para poder comenzar a desenrollarlo, le soplan. No se debe soplar, chicos, porque un dato importante, la boca es la parte más sucia de las personas. Entonces, si nosotros le soplamos, lo estamos contaminando y corremos el riesgo de tener alguna infección. Entonces, no hay que hacerlo de esta manera. ¿Ok? También muchos lo abren con los dientes y no tiene que ser así porque se puede romper a la hora de abrirlo. Exactamente, no debe ser con los dientes, ¿ok? La siguiente clase, chicos, vamos a terminar porque ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos a seguir viendo la forma de colocación, tanto del masculino como femenino, ¿sale? Vayan haciendo su cuadro, chicos, por favor, para que lo terminen el miércoles y lo envíen a más tardar el viernes. ¿Tienen dudas? ¿No? Maestra, ¿le podemos poner imágenes o nomás con la pura Sí, no, información? de hecho les comenté que sí le tenían que poner imágenes, ¿sale? Por favor. ¿Va a ser en Word? No, a mano.